con el candidato George Forsyth? Es una pregunta que mucha gente se hace y se la vamos a trasladar a uno de sus candidatos que tenemos aquí en los estudios de Buenos Días Perú. Hablamos de Joaquín Rey, que es el candidato número 9 de Victoria Nacional. Y también está con nosotros Lucía Albites, candidata con el número 16 por Juntos por el Perú, porque es importante a 2 semanas de las elecciones escuchar también la voz de los candidatos al Congreso. Ojo, recuerden, no solamente estamos eligiendo presidente, también estamos eligiendo congresistas y parlamentarios andinos. Y permítame justamente empezar con Joaquín, gracias por estar aquí el día de hoy. ¿No considera usted que fue un exceso por parte del candidato Forsyth hacer estas menciones sabiendo justamente que ese es su punto débil, el hecho de haber dejado la administración de la Victoria para intentar postular a la presidencia de la República? Gracias, Pamela. Buenos días y buenos días, Lucía. Es un gusto estar acá. Bueno, yo creo que lo que George ha tratado de mostrar es que básicamente nosotros representamos la única opción de cambio real, y es un cambio que ya ha mostrado resultados en el pasado. El caso de la Victoria no solamente queda en palabras, sino que él demostró, incluso con evidencia el día de ayer, cómo el número de denuncias se redujo incluso a menos de la mitad durante la gestión. Entonces, lo que él quiere transmitir es que básicamente no es una experiencia teórica, es una experiencia que ya ha dado resultados en un distrito tan complejo como la Victoria, que replica en gran medida los problemas que tiene el Perú de inseguridad, de desorden, y que él ha enfrentado directamente en la calle, que es su manera de hacer la política. Pero no es lo que se refleja. Es decir, si yo me voy ahorita a la calle, a la Victoria, a preguntarle a cualquier vecino, no me va a decir lo mismo que me está diciendo usted. Hay igual inseguridad, hay igual desorden, hay muchas obras que han quedado inconclusas. Cuando George Forsyth asumió la alcaldía de la Victoria, había una mafia enquistada en ese distrito que llegaba incluso, recordarán, hasta el Congreso. Habían congresistas involucrados. Y él lo que ha hecho es enfrentarse en un plazo muy corto, de un año y 8 meses, a un distrito inviable con muchísimas complejidades. Yo estoy viendo mucho a la Victoria, concretamente a Gamarra, y yo les aseguro que el día de la elección vamos a ver que el votante de la Victoria va a apoyar masivamente a George, porque más allá de la evidencia anecdótica, el señor Urresti podrá decir lo que quiera, ir a Gamarra y hacer su show, lo cierto es que sí han habido cambios concretos, y es un distrito que nunca tuvo cambios concretos, sino más bien en la municipalidad tuvo aliados de esas mafias que cobraban cupos, que se aliaban con las mafias de algunos comerciantes, y es el primero que ha tomado el toro por las astas. Esa es la manera de hacer política en la que queremos nosotros, y no como el resto de los candidatos. Ayer lo dijo George muy claramente, todos han sido congresistas, todos los que estaban en el debate de ayer, y finalmente no han cambiado las cosas en el Perú. George lo hizo una victoria. Bien, muchas gracias, Joaquín. Y yo quiero darle el pase a Lucía. Gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy. Quiero que nos enfoquemos, por favor, en este tema que le preocupa mucho a la gente. Estamos en medio de una pandemia y quizás las propuestas que hemos escuchado el día de ayer no han sido del todo aterrizadas. Sería importante hablar acerca de estas dos cosas que nos preocupa a todos. Cómo masificar la compra de vacunas y cómo masificar también el hecho de que los peruanos tengan acceso a oxígeno. Tú has hecho una propuesta que nos gustaría que la pudieras explicar con mayor detalle. Porque de llegar al Congreso tú propones que los congresistas se reduzcan el sueldo y ese dinero que se vaya a ahorrar pues se pueda destinar justamente al combate de la pandemia. ¿Cómo así? Buenos días, Pamela, gracias por la invitación. Buenos días, Joaquín. Bueno, decir primero que desde Juntos por el Perú hemos sido muy claros en que el oxígeno es vital que pueda ser garantizado por el Estado. ¿Qué queremos decir con esto? Venimos exigiendo desde hace mucho, y no vamos a titubear cuando seamos gobierno en hacerlo, en aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud. Un artículo que permite que justamente en emergencia, como es la que estamos ahora, el Estado pueda tomar el control provisional, en este caso, de los recursos médicos, incluidos los privados. Y en este caso específico del oxígeno, la producción y la distribución de oxígeno, porque la gente se está muriendo por falta de oxígeno. Nosotros estamos proponiendo cambios de fondo, ¿no? Somos la única alternativa que estamos proponiendo y diciendo que en el Perú las cosas tienen que cambiar y no podemos seguir en piloto automático, y el centro y la prioridad del Estado debe ser la vida. Y en ese sentido sí planteamos que se tiene que transformar el Congreso de la República, tenemos que transformarlo en un Congreso sin privilegios, a retomar la confianza y la legitimidad, y por eso proponemos una reducción de sueldo de los congresistas que ganan en promedio más de 20.000 soles, cuando los peruanos y peruanas estamos en esta emergencia. Pero ¿no consideras tú que esa es una propuesta que más bien es tanto populista, que llama la atención, que claro,
va en la misma línea de el hecho de y la inmunidad, quitar la inmunidad parlamentaria, de no permitir la reelección, porque claro, si uno se pone a pensar, si un congresista comienza a ganar menos, pues por ahí va a aprovechar cualquier otra oportunidad para ganar más dinero, tomando en cuenta de que solamente se va a quedar 5 años en el Congreso de la República. Pamela, los más de 20.000 soles que ganan los congresistas no ha garantizado tener buenos congresistas. Creo que ya estamos curados en salud de lo que ha pasado todos estos años. El Congreso es una de las instituciones más importantes para cualquier democracia y es hoy día una de las instituciones más ilegítimas, más deslegitimadas. Necesitamos recuperar la confianza de la gente y para eso se necesitan hacer cambios en el Congreso y dejar que quede atrás un Congreso lleno de privilegios, con argollas, donde se atornillan en el poder. Ahora, pero reducir el sueldo no es algo que depende única y exclusivamente del Congreso y además se necesitaría pues el consenso de los 130 congresistas prácticamente, eso no se va a conseguir, o sea, lo que estamos viendo es que va a haber un Congreso fraccionadísimo. Se necesita consenso, pero también se necesita la fuerza de la gente y la gente ya ha demostrado en el Perú que está cansada de los políticos de siempre. No es verdad que George Forsyth, por ejemplo, represente el cambio. Lleven sus listas congresales a más de 10 fujimoristas, gente que ha postulado con el fujimorismo. O sea, lo que se presenta es que básicamente son los recicladores del fujimorismo junto también con Avanza País, donde varios de los candidatos provienen de esas filas. Entonces, quienes estamos planteando cambios de fondo, que por ejemplo la vacuna sea universal, sea gratuita, que el Estado pueda garantizarla con un criterio epidemiológico y de justicia, no para quien tenga más plata, no para que se salte en la cola, no para oficializar el vacuna gay, sino que la gente que lo necesita, quienes están en la primera línea, nuestros adultos mayores, puedan vacunarse. Bien, Lucía, justo Joaquín, han mencionado algo, Lucía, que de verdad mucha gente ha observado, ¿no? Que la gente que está en torno de George Forsyth en realidad no es gente nueva, es gente que no está representando el cambio que supuestamente George Forsyth está enarbolando, ¿no? ¿Tú qué podrías decir al respecto? Gracias. Antes quisiera responder respecto al tema del acceso a oxígeno. Lo que estamos viendo en Perú es que el Estado está fallando dramáticamente en su tarea de proveer salud pública. Entonces, si es que eso está fallando, sencillamente pretender que tomar el control de los recursos estratégicos, por ejemplo, el oxígeno, vaya a resolver el problema, más bien, ¿por qué pensaríamos que podría manejar todo eso si ni siquiera está manejando bien, por ejemplo, los hospitales del CIS, los hospitales del MINSA? Eso a mí me preocuparía. Respecto al tema de los sueldos a los congresistas, a mí también me molesta que los congresistas ganen tanta plata, pero eso es demagogia. Reducir el sueldo no va a darnos los recursos que necesitamos, una fracción mínima del porcentaje del presupuesto público. Y más bien lo que sí preocupa, y lo que hemos visto, es que, por ejemplo, el plan de gobierno de Juntos por el Perú plantea un incremento del gasto de 12 puntos porcentuales del PBI. Eso es totalmente inviable, más aún cuando hemos tenido un déficit del 9% el año pasado. La deuda pública ha subido del 27 al 35% del PBI. Si seguimos en esta senda de disparar el gasto, eso es insostenible. El costo de financiamiento va a subir en largo plazo y nos vamos a la quiebra. Entonces hay que ser muy responsables con ese tipo de propuestas. Y respecto del último punto, en nuestra lista hay gente que ha tenido un paso en otras opciones políticas y yo más bien saludo. Algunos vienen han postulado con Fuerza Popular antes, pero eso es algo que hay que saludar. Si la gente ha visto el monstruo por dentro y se ha dado cuenta que el fujimorismo es una opción que no es realmente democrática y ha recapacitado y está buscando hacer política en una opción que sí es más democrática, pues es algo que hay que saludar. Lo preocupante sería que alguien se vaya de una opción más democrática hacia el fujimorismo. Al final del día, además, ellos están suscribiendo a una oferta de gobierno, a un plan programático y ese es el compromiso. Y de ninguna manera, si uno ve nuestra plancha presidencial, nuestra cabeza de lista, ahí no hay nada de fujimorismo. Coco Nieto, el cabeza de lista, dejó su cargo como ministro de Defensa precisamente por el Instituto Fujimori. Jorge Chávez, nuestro jefe de plan de gobierno, segundo vicepresidente, dejó la presidenta del Banco Central de Reserva precisamente por el golpe de abril del 92. Pati Arévalo, nuestra primera vicepresidenta, es una de las más conocidas activistas antifujimoristas en redes sociales. Entonces, por favor, no hay nada de fujimorismo, claramente. Ahora, hay algo que yo quería consultarles a ambos y es el hecho de que, como ya estamos viendo que los candidatos a la presidencia de la República se están presentando frente al electorado en estos debates electorales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, pues hay un candidato en particular, que es el señor Rafael López Aliaga, que está poniendo en duda su participación porque considera que los moderadores pues no son los más adecuados. ¿Ustedes consideran que es importante que se pueda escuchar al señor Rafael López Aliaga o en todo caso
¿Qué temor podría tener el señor López Aliaga de asistir a un intercambio de ideas como este, Lucía? Sí, bueno, lo que vemos del candidato López Aliaga es un candidato que la verdad no quiere debatir, no quiere exponer sus ideas, no quiere intercambiar con los otros candidatos y mostrarse en un espacio complejo como son los debates hacia el país, ¿no? Eso que demuestra una vez más el carácter antidemocrático que tiene la opción de Renovación Popular, una opción que además en el caso, por ejemplo, para las mujeres, lo que plantea es un retroceso y un recorte de derechos que prácticamente nos lleva a los tiempos de la Santa Inquisición. Entonces, es una propuesta que preocupa, peligrosa, además una propuesta que encabeza una persona que le debe más de 27 millones de soles al Estado, ¿no? Que tiene el monopolio de los trenes que van al Cusco, donde además los propios cusqueños, cusqueñas, están en contra de los abusos que esta empresa ha estado haciendo todos estos años. Entonces, es una propuesta definitivamente de retroceso, autoritaria y que se ratifica en torno a esta actitud del candidato de no querer ir a debatir, de no querer ir a plantear, a intercambiar las ideas que tiene para el país, ¿no? Joaquín. Acá voy a coincidir con Lucía. Yo creo que para ser buen político hay que ser primero una persona íntegra, una buena persona. Y el señor López Aliaga es un señor que no paga sus deudas, que no cree en la ciencia, que miente porque critica Reactiva Perú y luego recibe 24 millones de soles, que es hostil sobre todo con las mujeres, que nos retrocedería en materia de derechos civiles décadas, representa una derecha cavernaria. Yo no creo que ningún liberal que se precie de derecha puede optar por este señor, y ahora que no vaya a un debate, pues es una falta de respeto a la ciudadanía. Lo primero que tiene que exigir un ciudadano es escuchar, preguntar, exigir respuestas de sus políticos. Para eso están los políticos, para someterse al escrutinio público. Yo espero que vaya al debate. Ahora, no sabemos qué vaya a pasar el 11 de abril respecto a la presidencia, pero ya estamos viendo que efectivamente al Congreso de la República van a llegar voces muy distintas. ¿Cómo lograr un consenso? Porque muchas de las propuestas que quizás sea quien sea que llegue a la presidencia, se necesite el apoyo del Congreso de la República. Y en ese sentido, de llegar al Congreso, Lucía, ¿cómo se podría entender puentes con organizaciones como las del mismo señor Rafael López Aliaga? Porque lo más probable es que logre ingresar a muchos congresistas. Pamela, nosotros planteamos que la prioridad en el Congreso tiene que ser que la agenda sean las demandas de la gente. Que la agenda deje de ser las demandas de grupitos, de personas, para blindarse, para protegerse, y que podamos recuperar esa institución para que de verdad sea representativa, que es lo que no ha sido todos estos años, ¿no? Por este sistema político que no es representativo, que no recoge las demandas de la gente, por un modelo económico también que está de espaldas a la gente, que ha convertido los derechos simplemente en privilegios o en negocios, y en ese sentido plantear una agenda que tenga como prioridad la salud, la educación, la chamba, la fiscalización además a cómo se está dando la distribución de las vacunas, y desde Juntos por el Perú vamos a plantear todos los puentes posibles en el marco de esas prioridades, que tiene que ver con legislar, representar y fiscalizar para la gente. Ahora, ¿no? En temas de recorte de derechos de las mujeres, en temas de que todo sigue igual y que, por ejemplo, le sigamos entregando la salud a los privados, ¿no? Porque hace un rato, por ejemplo, Joaquín hablaba de que el Estado ha sido ineficiente, como si el Estado fuera algo abstracto. El Estado es administrado por personas, ¿no? Por personas además de las que estamos cansadas, una clase política tradicional y caduca. Necesitamos hacer un recambio drástico dentro de esas personas que administran el Estado. Pero no ha hablado nada, por ejemplo, de los sectores privados. ¿Qué ha hecho el sector privado en esta pandemia, Pamela? Las personas que nos están viendo lo saben completamente. Cobrar, por ejemplo, $500,000 de soles en algunas clínicas para poder tratar a pacientes con COVID, cobrar 500 soles por pruebas moleculares que el Estado analizaba gratuitamente en el Instituto Nacional de Salud. ¿Qué eficiencia estamos defendiendo? Porque nosotros lo que queremos, Pamela, y en eso lo decimos siempre y tenemos una consistencia en ello, es un Estado que pueda garantizarle a la gente los derechos, que sea eficiente, que se modernice, pensando en la gente, no que sea simplemente la mesa de partes del gran empresariado. Joaquín. Yo creo que efectivamente el proveedor privado, el sector privado ha abusado muchísimo en esta pandemia, pero por eso, es precisamente por eso que el Estado tiene que tener un rol como regulador. El Estado tiene que fortalecer ese rol que no está cumpliendo y no pasar a ser un proveedor.
porque yo creo que eso precisamente distraería del rol que debe tener para evitar los monopolios, para evitar los precios abusivos, para evitar que se atropellen los derechos del ¿Y qué consumidor. tanto tendríamos que fortalecer a su salud, por ejemplo, en ese sentido? ¿Cerrar una clínica, por ejemplo? Así como por ejemplo, es un tema muy importante. En educación, la SUNEDU ha hecho una tarea importante regulando la calidad de las universidades que no realmente no brindaron una educación adecuada para los estudiantes y ha denegado las licencias. En salud, su salud podría ser algo similar. Hay muchísimos proveedores privados de salud que no cumplen con condiciones básicas y siguen estafando a sus usuarios. Clínicas privadas, por acá hay un montón. Y ahí, por ejemplo, su salud podría tener un rol y verificar si se cumplen o no se cumplen esas condiciones y finalmente denegar o dar una licencia, como ha sido con las universidades. La salud efectivamente tiene que ser regulada, el Estado tiene que ser vigilante, pero eso no significa que tenga que tomar el control de las clínicas y la producción de oxígeno, porque ya estamos viendo que no puede ni siquiera con lo que tiene. Yo escucho también en Juntos por el Perú la propuesta de crear una cadena pública de farmacias. El gran problema de los medicamentos en Perú es que precisamente en las farmacias del MINSA nunca se dan abasto. Uno va con su receta y termina yéndose a la farmacia privada al frente porque la farmacia del MINSA no tiene y no puede cumplir con la receta que uno tiene. Entonces, bueno, lo que ocurre también con muchas de las farmacias de los hospitales es que desaparecen mágicamente las medicinas y terminan en el mercado negro. Hay un problema también ciertamente de corrupción. Y eso es un problema que hay en el Estado. Entonces, no hay que plantear como si el Estado fuera la solución a todo, tiene sus problemas gigantes. Pero quisiera, sobre la base de la pregunta primera que me parece muy importante, va a ser un Congreso fraccionado, de profundas divisiones, de bancadas pequeñas incluso. Y quienes estamos yendo al Congreso tenemos la obligación de construir. O sea, los peruanos no merecemos esa política de pugnas permanentes, de enfrentamientos constantes, que ha sido lo que ha marcado el último quinquenio y que no ha resuelto los problemas de los ciudadanos, que están totalmente alejados de los problemas que uno ve en el Congreso. Entonces yo voy a construir, en Victoria Nacional vamos a buscar consensos incluso con quienes piensan distinto. Yo sé que con Lucía tenemos algunas diferencias, sobre todo en materia económica, y son diferencias que yo respeto, pero estoy seguro que podemos encontrar consensos una vez que estemos ahí. Ese es mi compromiso, no podemos darle la espalda a la gente. Bien, un minutito les voy a dar a ambos para que les puedan dar un mensaje final a sus electores. Lucía. Sí, soy Lucía Alvites, voy con Juntos por el Perú, con la JP. Juntos por el Perú es una opción de cambio. Planteamos sí un Estado fuerte que pueda garantizar los derechos de la gente. Sí se pueden cambiar las cosas, sí se puede invertir más en salud, en educación, en vivienda, en oxígeno y generar chamba para la gente. No es verdad que no se puedan hacer los cambios. Esos que hablan que son los diferentes, pero que sin embargo siempre tienen impedimentos para plantear cosas distintas y garantizar a la gente lo que se merece, es los que quieren que nada cambie. Vamos con Juntos por el Perú para refundar el Perú. Joaquín. Minuto. Muchas gracias. Soy Joaquín Rey, soy economista de la Universidad del Pacífico, tengo una maestría en gestión pública de la Universidad de Harvard y estoy entrando a política porque creo que es fundamental que los jóvenes tomemos la posta. En este contexto en el cual tenemos una derecha radical y al fujimorismo por un lado y de otro lado el populismo y la demagogia económica, tenemos que apostar por una opción de cambio, pero con responsabilidad, con propuestas viables, que se pueden ejecutar, que no comprometan y no hipotequen nuestro futuro. Y eso es lo que está planteando la opción de George Forsyth y Victoria Nacional. Una opción con equipo sólido y que ofrece política constructiva, que es la que ofrezco yo, de construcción de consensos, de buscar acuerdos en beneficios de todos los peruanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos, a Lucía y a Joaquín, y más adelante vamos a tener a más candidatos al Congreso para que usted pueda escuchar sus propuestas y tomar una mejor decisión. Recuerde que quedan apenas 2 semanas para las elecciones. Vamos a